Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, pues nos encontramos en una nueva edición de Todos los libros un libro. Creo que será ya seguramente el último miércoles de este mes. Creo que estamos ya último miércoles del mes con Alberto Sansegundo y en unos espacios que últimamente pues, son completísimos y que nos están invitando, aparte de leer muy buena literatura, clásicos, por lo menos los dos que nos ha presentado hasta el momento, también tiene su paralelismo en estupendas obras cinematográficas. Y creo que hoy vamos a continuar por ahí y yo creo que además la propuesta nos va a gustar muchísimo. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una postilla. Dices que últimamente son completísimos. Personalmente creo que son completísimos siempre. Pero bueno, vamos a admitir. Completísimos en el sentido de que no solamente leemos, sino que también podemos degustar esas piezas maravillosas del cine. Me Eso refería es, te a eso. entendí, te Eso. entendí. Te entendí lo que pasa que hacía el chiste. Pero bueno, sí, efectivamente, estamos con cine y con literatura. Una serie bueno, empezamos con Las uvas de la ira hace 15 días. Continuamos con Matar un ruiseñor la semana pasada. Y hoy, y todavía creo que van a ser 7 programas en total, solo que la semana que viene es el 1 de mayo, efectivamente hoy es el último miércoles de abril, Mm. el 1 de mayo es el miércoles, no tenemos programa, por lo tanto nos veremos con nuestros espectadores y nos oiremos con El nuestros día oyentes 8 de mayo. el día 8 de mayo, dentro de 15 días. Dentro de esta serie de cine y literatura, Bueno, o así de nos ponemos al exactamente. día, nos ponemos al día porque yo voy muy rezagada, ¿eh? No te puedo seguir. Sí, sí, no sé quién puede seguir, la verdad. No solo tú, ¿no? Ni yo mismo me puedo seguir. Pero bueno, que no, lo que hablábamos es de que se trata de libros, normalmente novelas, que han tenido digamos, un correlato cinematográfico. Y ese es el hilo conductor de la serie. A su vez, dentro de la serie, hoy abrimos una miniserie de 2 programas, de hoy y el de dentro de 15 días, dedicados a una escritora, Daphne du Maurier, que ha tenido una vida cinematográfica muy intensa, con muchas de sus obras, 5 o 6 como mínimo, yo diría que más, que han sido objeto de traslación al cine. En el caso concreto de esta miniserie, me voy a centrar en novelas de ella, novelas y cuentos, porque hay un cuento también que llevó al cine Hitchcock. De manera que son 3 referencias literarias de la misma escritora, ahora hablaremos de ella, que dieron lugar a 3 películas dirigidas por Hitchcock, que como sabes quienes saben quienes nos siguen habitualmente, es un director que a mí me entusiasma. Entonces, bueno, en el caso el juego de los 2 personajes, Daphne y Bonner, los 2 británicos, y Hitchcock, es especialmente oportuno, ya no solamente por mis intereses particulares, que me gustan, etcétera, sino también también hay una especie de excusa relacionada con los aniversarios en todo este ciclo, ¿no? Daphne du Maurier murió el 19 de abril de 1989, es decir, hace unos días se cumplieron 35 años. Y por otro lado, una de las obras de la escritora, un cuento en concreto, Los pájaros, dio lugar a la película del mismo título, de Hitchcock, que no presentaré hoy, sino dentro de 15 días, pero que se estrenó en España en 1964. Por lo tanto, hace 6 décadas. Tenemos ahí otra efeméride que provoca el que yo haya esperado a estos días para presentar las 2 obras, ¿no? La obra literaria de Daphne du Maurier y la cinematográfica de Hitchcock. De manera que en definitiva van a ser 5 recomendaciones entre las 2 semanas. La de hoy, que todavía no le he presentado, Rebeca, novela magistral de la autora de Cornualles. Dentro de 15 días, otras 2 novelas, perdón, el cuento Los pájaros y otra novela, La posada jamaica. Ahí tenemos ya 3 referencias literarias con 2 libros relacionados con el cine. Uno monográfico que traeré hoy sobre la película Rebeca y otro también monográfico sobre Los pájaros, la película Los pájaros. ¿Quién 5 era? ¿Por qué no nos referencias. presentas un poco a la escritora? Que me comentabas que falleció en 1989, por lo tanto también hace, hace ya tiempo, hace ya mucho tiempo, Alberto. Sí, bueno, es una escritora muy interesante. Yo no la había leído hasta hace relativamente poco tiempo, pero sí que he visto las películas, claro, lógicamente, pero la mayor parte. Pero, pero me he empezado a interesar por ella a partir de la primera que he leído
que presenté aquí, pero presenté de una manera muy rara en el año 2020, mayo, junio de 2020, en plena pandemia, en una recomendación, una reseña que no pudo salir emitida en la radio, pero sí dejé en el blog del programa, ¿no? Yo en ese año presenté Mi prima Rachel, que es un libro que ahora aprovecho, quien esté interesado, que lea la reseña, puede localizar la reseña en el blog del programa. Un libro muy interesante, que también tiene una película, luego hablaremos de ella, publicado por Alba Editorial en su colección Rara Avis, que es bueno, el lugar de acogida reciente de gran parte de la obra de Daphne du Maurier. Es una mujer, una escritora. No sé si era aristócrata, tiene un apellido Bueno, no muy necesariamente. aristocrático, ¿no? Su origen sí que era acomodado. Su abuelo, perdón, su abuelo había sido un artista, escritor también, Georges du Maurier. El padre, Gerald du Maurier, fue actor y director. Su madre, también Muriel Beaumont, había sido actriz. Pero bueno, sin ese origen aristocrático, sin embargo, sí que recibió una educación privilegiada, con la familia instalada en diferentes mansiones en Cornualles. Cornualles está muy presente en las películas, claro, en las novelas, las películas basadas sobre las novelas y en la propia vida de Daphne du Maurier, que tiene en su obra literaria y también en su traslación cinematográfica muchos aspectos, como luego comentaremos, bueno, directa o indirectamente autobiográficos, ¿no? Bueno, precoz vocación literaria desde muy joven, casada con un militar y con 3 hijos, y su vida se desenvolvió en el ambiente que luego veremos en gran parte de su literatura, ¿no? Viviendas inmensas, dependencias muy grandes, mucho personal de servicio, biblioteca frondosa con jardines apacibles, una vida desahogada a la que pudo acceder además porque tuvo digamos, muy temprano éxito literario. Rebeca ganó el Premio Nacional de Literatura en su momento, en el año 1938. Ella tendría, no sé si había nacido en 1913, no estoy muy seguro, pero bueno, era una chica joven en cualquier caso, en torno a los 30 años como mucho, ¿no? Se convirtió muy pronto el libro, Rebeca, en un bestseller y lo sigue siendo. Sigue multiplicando sus ventas 80 años después. Una mujer muy particular. Yo he leído, bueno, ciertas notas biográficas sobre ella, parece muy interesante, incluso he leído declaraciones de ella. Una mujer independiente, muy fuerte, amante de actividades al aire libre, que se permitía el entorno en el que se movía, caminatas, equitación, navegación también, pero a la vez una mujer solitaria, reservada, algo tímida, insegura, ¿no? Una dualidad que está muy presente en los personajes, en algunos de los personajes femeninos que aparecen en sus obras. Y es, bueno, pasa por ser, ¿no? Una de las mayores exponentes de las últimas décadas, digamos, de la literatura gótica o de misterio, ahora no clásica, digamos, una literatura con un punto característico que huye de los efectos grandilocuentes que son más habituales en ese género, para centrarse en una dimensión mucho más inquietante, mucho más eficaz, que es la del terror psicológico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí quiero recalcar la idea de la primera novela, que no es de la que puedo hablar. La primera novela que yo presenté aquí está Mi prima Rachel, que es una novela excelente, es una novela escrita en el año 1951, que en España vio la luz en muchas ediciones, décadas después, y que se recuperó en 2020 con esta publicación de Alba Editorial, traducido por Concha Cardeñoso, una prestigiosa traductora que ya ha aparecido aquí en muchas ocasiones. Concha Cardeñoso ha traducido en España la obra completa prácticamente de Maggie O'Farrell, que hemos presentado aquí varias veces en todos los libros un libro. Aprovecho también para recomendar la película basada, una de las 2 películas, la segunda no la he podido ver, he visto la clásica, hay una película del año Interpretada por 52. otra Rachel, ¿no? Rachel Weisz. Sí, esa es la actual, que yo no la he podido ver. Tengo interés en verla, pero no la he localizado. He visto, sí, la de 1952, una estupenda película, dirigida por Henry Koster, con guión de un guionista clásico de Hollywood, Nunnally Johnson, por ejemplo, es el guionista de Las uvas de la ira también, ¿no?
con música de Frank Wassman, que firmará la banda sonora de Rebeca, como veremos dentro de la adaptación de la película, como veremos dentro de un rato, ¿no? La interpretación es de Olivia de Havilland, genial, en un papel ambivalente, y un muy joven Richard Burton, debe ser uno de sus primeros papeles. Una gran película, con muchos paralelismos, a pesar de que los directores son otros, estilísticos a la Rebeca de Hitchcock. Daphne du Maurier ha tenido infinidad de traducciones al cine. Aparte de las 3 que comento de Hitchcock, de esta, de mi prima Rachel, hay otras películas, El pirata y la dama, Donde el círculo termina, Amenaza en la sombra, entre las que yo he recogido, con, 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 elencos conocidos, ¿no? Alec Guinness, Bette Davis, en Donde el círculo termina, Amenaza en la sombra, que es más reciente, del año 73, las demás son más antiguas, con Donald Sutherland, Julie Christie, es decir, una presencia cinematográfica consistente. Importante, sí, con buenas películas. De manera que, bueno, una excusa perfecta para traer en esta serie este primer título del que quiero hablar, que es Rebeca, del que también hay, obviamente, desde su primera edición, muchísimas reimpresiones, ediciones Bueno, y en España. películas también hay varias, Alberto. Claro, sí, versiones. Ahora hablaremos de algunas de las versiones también, ¿no? Y tan famosa en nuestro país, Alberto, bueno, lo sabrás tú y lo sabrá mucha gente, pero no me resisto a comentarlo, ¿no? La prenda la ropa, esta, ¿no? la Rebeca, ¿no? Que dio nombre a esa Rebequita que se Claro. ponen las señoras. Es en cierto modo un hito cultural, ¿no? Con Sí, muchas sí. referencias en muchos ámbitos. Caló en la cultura popular, caló en el inconsciente, diríamos, o en el consciente, también en la psicología colectiva, ¿no? El personaje, pero luego también esa ropa, esa chaqueta de punto, que desde entonces, como dices, se llama en nuestro país Rebeca, ¿no? La edición es de Galaxia Gutenberg, es de 2020 esta que traigo, pero insisto, hay 100.000 ediciones. La traducción es de Fernando Calleja Gutiérrez. Y bueno, voy a contar muy por encima, porque bueno, hemos hablado de un thriller, ¿no? Con puntos, por tanto, de suspense, de misterio y de enigma. No los voy a destripar, ¿no? Sí, no voy a entrar a fondo en la trama argumental. Pero sí quiero, bueno, dar una idea para que nuestros oyentes puedan sentirse interesados. Por cierto, aquellos de nuestros oyentes que no conozcan todavía la novela. Yo puedo decir que la película la había visto de chaval, ¿no? La novela, en cambio, la he leído de manera relativamente reciente, hace 4 o 5 años, ¿no? La protagonista principal, narradora de la novela, en primera persona, es una joven, tímida, apocada, muy timorata, cuyo nombre no conocemos, no se nos da a conocer en todo el libro. Solo sabemos, por una referencia indirecta en el texto, de que se trata de un nombre poco corriente y encantador, pero nunca se dice cómo se llama esa narradora, esa protagonista, que trabaja como, cuando la conocemos, en las primeras páginas del libro, trabaja como dama de compañía de una mujer norteamericana, la señora Van Hopper, una dama altiva, intransigente, afectada, un poco snob, con la que ha viajado al sur de Francia. Está en el Hotel Côte d'Azur, Costa Azul, en Monte Carlo, y allí la pareja coincide con el afligido Maxime de Winter, que es un caballero elegante, atractivo, un poco misterioso, que envuelto en una nube también de misterio. La dama esta afectada norteamericana lo envuelve en zalamerías, lo contempla como, bueno, aparte de su encanto y su atractivo personal, como el dueño, y así se lo hace saber a su subordinada, ¿no? Como el dueño de la fastuosa mansión de Manderley. Y además hay en este aire de vida oculta, de enigma que respira este señor de Winter, Max de Winter, está su reciente viudez de la inolvidable Rebeca, que es la que va a dar título a la novela. Rebeca no es, pues, la protagonista principal, o sí, pero no es la narradora, no es esta chica tímida de la que hablo. Y bueno, esa viudez está provocando
digamos, una especie como de tortura psicológica en el personaje. Y en ese nimbo de sufrimiento, de dolor, de tortura, se presenta Maxine de Winter en Monte Carlo, ¿no? La señora Van Hopper le dice a la chica: una tragedia espantosa. Los periódicos, naturalmente, hablaron mucho del caso. Dicen que él nunca habla de ello ni menciona jamás su nombre. Su mujer, como sabrás seguramente, se ahogó en una bahía cerca de Manderley. En un momento determinado, la chica, que está sometida a una especie de control férreo de su ama, que la esclaviza, en un momento una inesperada gripe por parte de la patrona propicia que esta chica, bueno, tenga algunos encuentros fortuitos con el señor de Winter, que acaban fraguando en excursiones, en cenas, en conversaciones. Y estoy contando cosas que ocurren en las 20 primeras páginas del libro prácticamente, dan lugar a, bueno, una repentina y sorprendente propuesta de matrimonio por parte de Maxim a esa chica acomplejada, insegura, enamorada, a la que le pide que le acompañe ya, inmediatamente, en su vuelta a Manderley. Esa propuesta provoca, lógicamente, la perplejidad y el miedo y la inseguridad de la chica, que ya naturalmente es muy segura, y a la vez provoca, pues, la envidia y los celos de la De la dama, americana rica. arrogante, ¿no? Bueno, que por un lado dolida porque este señor la deje en segundo plano frente a una mosquita muerta, como la llama, británica, sin distinción, sin clase alguna. En definitiva, es una acompañante sin ningún caché, podríamos decir. Y también, bueno, preocupada porque acaba de perder su ayuda servicial, realmente servil, ¿no? Que no va a encontrar muy probablemente en nadie más. Entonces, bueno, instalados en Manderley, la pareja, pues lo que observamos es que esa inseguridad, ese carácter sumiso, esa debilidad de espíritu, una bajísima autoestima, una realmente neurótica falta de seguridad, se ve a sí misma como insignificante, así lo dice. Insisto, el relato es en primera persona, insignificante, desgarbada, con mi trajecillo de punto, agarrando nerviosamente con las manos sudorosas mis guantes de manopla. El sentimiento de hallarse fuera de su ámbito natural, desplazada de su vida. Su vida es una vida de miras muy cortas, lógicamente. De repente se ve en aquella mansión aristocrática, en este caso sí, ¿no? Bueno, con la sensación permanente de no estar a la altura, de ser torpe, ese ambiente imponente y aterrador de la mansión, que como luego veremos forma parte es uno de los personajes realmente, Manderley, de la novela, convierte la presencia de la chica en Manderley en una experiencia tortuosa, que la aflige, que la angustia, que la atormenta, que la hace sufrir. A ello contribuyen, por un lado, la presencia fantasmal, espectral realmente, oblicua, como sobrenatural realmente, de la primera señora de Winter, que efectivamente ha muerto, pero que su presencia aflora en la decoración de la casa, en la disposición de las habitaciones, en los objetos, en las costumbres, en las reglas implícitas con las que funciona el hogar, los cuadros de las paredes, las ropas de los armarios, el modo en el que se organiza el jardín, los arreglos florales encima de las mesas, en los muebles, hasta los menús que prepara el personal de cocina están teñidos por la sombra de la señora de Winter. Y luego además El ama de llaves. el ama de llaves, la presencia también asfixiante de una figura negra, cadavérica, en la novela, ya hablaremos de su traslación al cine, de la señora Danvers, que es el ama de llaves de la difunta, que sigue rigiendo con mano de hierro los destinos de la casa, envuelta en un, bueno, muy acusado hieratismo, en una frialdad muy poco acogedora, con un aire también misterioso e intrigante, ceremonioso, oscuro, pero con un punto mortecino, muy subrayado en la novela, que evidentemente atosigan a la chica. Y esto es lo que hay. No tiene demasiado sentido que yo a partir de aquí profundice, porque como digo, ¿no? Primero porque tampoco quiero extenderme demasiado, pero segundo porque estamos hablando ante una novela que está repleta de elementos de misterio, de thriller psicológico, ¿no? En la trama, en los personajes, en los escenarios, cualquier cosa que yo pueda decir ahora, yo creo que puede
bueno, limitar, minimizar el fantástico, el extraordinario impacto que produce leerlo de nuevas, ¿no? Leer la novela de nuevas e ir adentrándose, ir detectando con estos elementos que con maestría la autora va dejando, pinceladas, que van ayudando a construir este clima de misterio. En uno de los estudios que luego hablaremos del otro libro que traigo, sobre la película, se la presenta como un romance gótico, un estudio sobre los celos y el asesinato. De manera que vamos a dejarlo ahí, el comentario acerca de... Puedo dar otra pista, con mucho aire a Jane Eyre, ¿no? A este tipo de este mundo muy británico, no de novelas góticas. Entonces, bueno, sin desvelar lo sustancial de la trama, todo esto que he contado pasa en los primeros capítulos de la novela. Sí que quiero subrayar lo que para mí son los 5 elementos fundamentales que hacen el libro memorable, la película también, y muy probablemente, o en la mayor parte de los casos, por las mismas razones. En primer lugar, el primer elemento destacado de la novela es el personaje, vamos a llamarlo así, Manderley, la propia mansión, ¿no? Una mansión impresionante, majestuosa, pero a la vez opresiva y siniestra. El comienzo es uno de los grandes comienzos de la historia de la literatura, ¿no? El comienzo de la novela, ¿no? Anoche Anoche soñé que soñé volvía a que Man. volvía a Manderley, ¿no? Claro, me encontraba ante la verja del parque, pero durante unos momentos no podía entrar. La puerta estaba cerrada con cadena y candado. Llamé en sueños al guarda, pero nadie me contestó. Y cuando miré detenidamente a través de los barrotes mohosos de la verja, vi que la caseta estaba abandonada. Bueno, ese comienzo es legendario ya en la historia de la literatura. Entonces, bueno, tiene una presencia muy poderosa en la novela, ¿no? Por cierto, en Mi prima Rachel, pero también en La posada Jamaica, Menos en los pájaros, que están todas ambientadas en Cornualles, pese a que la película de los pájaros, como veremos la semana que viene, dentro de 15 días, se traslada a California. Coinciden en esta presencia de la naturaleza, del paisaje, ¿no? Las posesiones muy vastas, la mansión inmensa, los jardines, un bosque frondoso, senderos laberínticos, Cornualles es costa y costa muy escarpada, el mar que ruge, una cala también recogida. Todo eso es Manderley, por un lado, ¿no? Deslumbrantes, esos paisajes, pero también amenazadores, ¿no? Y que contribuyen a crear esa atmósfera entre onírica, espectral, decía hace un rato, nostálgica, ¿no? De reserva, de angustia, de tensión, de inquietud, de misterio, de peligro latente. Eso está de maravilla, evidentemente, tratado en las películas, pero formidablemente también en las novelas, ¿no? Un clima de opresión, ¿no? Además, Daphne du Maurier es muy buena en la descripción de los detalles, ¿no? Los colores, los perfumes, los ruidos, la lluvia y el beso de las aguas, dice en un momento determinado, hasta las neblinas otoñales y el aroma de la pleamar, todos recuerdos de Manderley que no podremos olvidar. De manera que este plano exterior de la mansión, esta naturaleza, estos bosques, una gran mansión con mucha naturaleza en torno, es muy significativa y contribuye, diríamos, al contenido del libro. No solamente es un revestimiento formal, ¿no? Pero también los interiores. Los interiores están magníficamente descritos, las escaleras, gigantesca, exquisita, vestíbulo inabarcable, las alcobas inmensas, el mobiliario vetusto, pero sólido y de calidad, ¿no? Los cuadros de antepasados añejos, que son también dan miedo, aterrorizan, ¿no? Verlos en aquellas paredes, las inmensas chimeneas talladas, la sillería tapizada, los ventanales muy anchos frente al mar, ¿no? Entonces, bueno, todo ese clima interno y externo, los jardines externos también de la mansión, ¿no? La fauna, está repleta la novela de referencias a gazapillos, a garzas, a abejas, a grillos, a mariposas, y el mar, sobre todo el mar con ese sonido de fondo, impetuoso a veces, pero también con el silencio plácido, ominoso, un poco espeluznante también. Todo eso es un elemento central de esta novela y, como veremos los próximos días, de otras novelas de Daphne du Maurier, y es uno de los, digamos, aspectos por los que merece la pena acercarse a su lectura. El segundo valor es la protagonista. Es la caracterización psicológica formidable de esta chica torturada que vive en Manderley con una especie de angustia claustrofóbica, ¿no? Víctima de un enamoramiento
súbito, como todos, probablemente, como todos los enamoramientos, Sí. ardoroso, ¿no? Muy juvenil, es una niña muy joven, y lastrado esa pasión por el miedo, por el apocamiento. Le faltaba experiencia, dice. Era una tonta tímida y demasiado joven. Por su falta de mundo. Me sentía como el niño que se acercaba a su primer colegio o como una criadita palurda que va a buscar colocación por primera vez. Bueno, muy torpe, permanentemente agobiada por su ansia de no defraudar, su deseo que acaba siendo patético, ¿no? De agradar a todo el mundo, al personal de servicio, que es enigmático, a los amigos de Max, a su hermana, a su cuñado, a la propia señora Danvers, ¿no? El retrato es formidable y luego anticipo ya lo que luego comentaré, ¿no? La traslación al cine con la excepcional interpretación de Joan Fontaine también contribuye a darle ese clima, dan ganas de abrazar a ese personaje, ¿no? Que está tan hundido, ¿no? Que pasa tanto miedo, que lo pasa tan mal, ¿no? Muy interesante también, un tercer frente que a mí me ha parecido muy atractivo, es también la construcción del personaje del señor de Winter. Un hombre reservado, silencioso, que está continuamente levantando una barrera entre él y los demás, incluyendo a su esposa. Un hombre solitario, atormentado, introspectivo, devorado por algo. Se suponen, y de nuevo aquí está el talento de la autora, ¿no? Que va dejando caer pinceladas acerca de no se sabe qué extraños demonios, qué secreto que lo mortifica, que le hace sufrir. Un hombre perturbado por el pasado, y que, bueno, esa maestría de la autora nos permite intuir que esa perturbación, ese padecimiento íntimo, tiene que ver con la desaparición la desaparición trágica, la trágica muerte de su primera mujer. Y es esta Rebeca la cuarta razón por la que el libro interesa. Rebeca para mí es el personaje ausente, más presente, yo diría, de la historia de la literatura, porque no tiene presencia en el libro y, sin embargo, aparece por todas partes. Su sombra, como decía antes, espectral, está en prácticamente cada una de las páginas del libro, ¿no? Es un personaje que ha creado ya diríamos, una especie de mito cultural, ¿no? Rebeca no me atrevo a Y un compararla con... arquetipo de mujer, quizás también, Claro, ¿no? claro. Yo no me atrevo, aunque los voy a citar, no me atrevo a comparar con Don Juan, con el Quijote, con Drácula, con Frankenstein o con Otelo, ¿no? Pero Rebeca ya es Rebeca, ¿no? Con como hablábamos hace un rato, ¿no? Una presencia en la realidad social contemporánea de nuestras sociedades, clara, ¿no? Rebeca, como recordabas, es esa chaqueta, ¿no? En nuestro país, ¿no? Pero Rebeca es muchas cosas, ¿no? Rebeca es también un síndrome. Hay un síndrome en psicología, el síndrome Rebeca, que se asocia a estos celos, a este sentirse atosigado por una presencia de, bueno, normalmente una pareja anterior de la que tienes en este momento, etc. Rebeca fue utilizada la novela, para que veas en qué medida caló en diferentes sociedades y en diferentes ámbitos, fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, por el espionaje nazi, como texto para, a partir de él, crear las claves para los mensajes secretos en determinadas tareas de espionaje, ¿no? Muy presente en la historia, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y bueno, muy presente, por supuesto, en la novela desde su ausencia, ¿no? Rebeca aflora en cada conversación, en cada circunstancia cotidiana, y aflora además en dos sentidos. Es, por un lado, la ocasión para el recuerdo elogioso, nostálgico, por parte de los que la conocieron, pero también tiene una dimensión opresiva, aterradora, para su sustituta cohibida, ¿no? Aterrorizada, ¿no? En todo momento se nos habla de Rebeca encantadora, fascinante, Rebeca era la perfección, el ejemplo inalcanzable, la más inteligente, la más bella, la más querida, la irreemplazable, y por tanto, bueno, esa sombra oscurece, silenciosa, ausente, invisible, sobrenatural, decía hace un rato, la existencia de la nueva señora de Winter, de tal manera que es llover sobre mojado. Su propia inseguridad, sus dudas acerca de la falta de belleza, de elegancia, de inteligencia, de desparpajo, dice la propia narradora, todo lo que importa en una mujer
y que ella tenía, que ella, Rebeca, tenía y que sin embargo la propia chica no tiene. Por lo tanto, esta idea de calvario de la vida de la protagonista en Manderley, de verse sometida a un examen permanente, de una tensión constante, un intento desesperado, condenado de antemano al fracaso, porque es irreemplazable Rebeca, de atraer hacia sí a un marido que ella imagina anclado en el recuerdo de esa inolvidable Rebeca, ¿no? Aquí es interesante porque yo le he leído a Daphne du Maurier alguna entrevista, algún artículo, no recuerdo ahora, en donde ella confiesa el carácter autobiográfico de la novela, pero no solamente en los escenarios, como hemos comentado, etcétera, sino también en el dualismo entre la narradora protagonista y la propia Rebeca, porque esas dos personalidades, esta idea de, bueno, el personaje muy poderoso, muy influyente, muy presente, pero por otro lado este tímido, más retraído, más recatado, Du Maurier lo confesaba, encontrarse representada en esas dos figuras, digamos, ¿no? Voy a dejar, si nos da tiempo, como cierre final de la reseña, un fragmento en donde se ve precisamente este juego de la sombra omnipresente de la primera señora de Winter, condicionando la vida de su sustituta. El cuarto elemento que a mí me parece, no sé si llevo ya, es el cuarto, perdón, el quinto ya. El quinto elemento es la materialización en la película de ese fantasma, que el fantasma de Rebeca aparece encarnado en la figura de la señora Danvers, el ama de llaves, con un retrato literario soberbio. Luego, la interpretación de Judith Anderson en la película de Hitchcock la convierte en la mala canónica, ¿no? La mala por Sí, sí, ha excelencia. hecho de mala, esa señora hizo de mala en diversas Sí, películas. pero tiene una carrera, ya luego hablaremos, ¿no? Cuando hablemos de la película, ¿no? Tiene una carrera opaca, ¿no? Tiene una carrera cinematográfica. El gran logro es esta película, ¿no? A Sí. partir de ahí son títulos escasos y poco significativos en la historia del cine, ¿no? Pero bueno, inolvidable ya para siempre desde esta película. Pero ya en la novela se nos describe como, voy a utilizar términos literales del texto, ¿no? Ligera sonrisa despectiva, figura negra, en pie, sola, aislada, distinta, callada, sus ojos oscuros y sombríos hundidos en la cara blanca, la voz apagada y monótona. Por ejemplo, en otro momento se nos dice la mirada de lástima y desprecio. En aquellos ojos había algo más que mero desprecio, había antipatía y acaso maldad. Un injustificado por ser ella quien es, ¿no? Un injustificado esnovismo de clase, ¿no? Mira por encima del hombro a esta chiquilla recién llegada y que, bueno, no deja de ser una dama de compañía, ¿no? No está a la altura, del Maxime de Winter ni de Manderley, ¿no? Una mujer que se nos describe de una manera como fugaz muchas veces, apareciendo de manera silenciosa, en fogonazos, de repente atraviesa los pasillos de la mansión, callada, espía tras las puertas, entra de manera súbita en los cuartos, ¿no? Bueno, para la nueva dueña de Manderley, su presencia es fuente de inseguridad, de turbación, de angustia y de pánico. Y bueno, es el personaje quizá más recordado por los lectores de la novela y por los espectadores de la película. De manera que, bueno, muchas ediciones, esta es reciente, de 2020, ya ves que incluye una fotografía un fotograma de la película, con Jean Fontaine cogiendo aterrorizada el teléfono. Y Y la llegó, película y llegó Hitchcock, claro. y llegó Hitchcock, claro. La película, todos estos elementos de los que he hablado están recogidos con bastante fidelidad en la película. Ahora, con la formulación ya magistral de Eugenio. El segundo libro que presentó pues tiene que ver con, bueno, no es esta colección que tantas veces ha salido, la semana pasada cuando hablábamos de Matar a un ruiseñor, vuelve a ser el libro del aniversario, en este caso del 80º aniversario, que se publicó en 2020 en España, porque en 1940 fue cuando apareció en Estados Unidos. España llegó en el 64, entonces es un libro de la editorial Notorious, con la lógica habitual que ya he comentado aquí muchas La veces, de José Luis García. formalmente, como siempre, muy interesante. Hablando de la señora Danvers, ahí la tenemos. Fotografías espléndidas, siempre digo, ¿no? Un papel de calidad,
texto muy legible, infinidad de información adicional, como lo veremos, como siempre en las contraportadas, Los carteles. pósteres, carteles de la película en diferentes países, y sobre todo muy interesante los textos muy inteligentes, muy agudos, muy informados, una delicia realmente, se aprende muchísimo sobre todo, ahora hablaremos, algunos de los elementos destacados, de Miguel Ángel Fidalgo, Alejandro Melero y Joaquín Bayet. En la película, antes de entrar en el libro, interesa, bueno, pues claro, Hitchcock, interesa Laurence Olivier, que es Maxime de Winter, y Jean Fontaine en los papeles principales. Interesa el guión del dramaturgo Robert Sherwood, tuvo muchos problemas, como siempre, Hitchcock con casi todo el mundo, y también con el guionista cuando se trató de llevarlo al cine. La música de Frank Westman, que también es el director de la banda sonora de Mi prima Rachel, en esa primera edición de la película, y la dirección artística muy brillante de Light Wheeler, que luego hablaremos también de ella. Es notable la presencia en la película de algunos secundarios muy significativos, Judith Anderson, la mencionada actriz, que más allá de esa película yo no la conocía. Está George Sanders. George Sanders es un clásico de la historia. Este era el amante, ¿no? Bueno, yo no quiero desvelar nada, porque precisamente como no he dicho nada acerca del argumento, ni siquiera en la reseña escrita, simplemente diré que Sanders borda el papel del cínico Jack Fable, que es un personaje que ni en la reseña del libro ni en la de la película quiero comentar, porque sí que afecta a alguno de los elementos de intriga de la trama. Está también C. Aubrey Smith, que es bueno, quien lo vea en la película lo identifica, y quien tenga una cierta trayectoria cinéfila, ¿no? Un personaje también, una figura imponente que destaca en muchísimas películas, un hombre muy mayor de ahí, en Rebecca. Muchas películas de la época clásica de Hollywood. Luego, muy conocido, aunque a lo mejor la mayor parte de nuestros seguidores no le ponen nombre, Nigel Bruce es el Watson por excelencia de las series cinematográficas de Sherlock Holmes, que está aquí también presente, ¿no? Como el cuñado de Maxime de Winter, ¿no? Y luego está, y esto ya, bueno, a lo mejor a ti te suena, aunque no estoy seguro, ¿no? Porque tú eres mucho más joven que yo, ¿no? Está Leo G. Carroll, que sale en muchísimas películas, de Hitchcock en particular, además también, tiene una trayectoria cinematográfica muy amplia, ya murió hace muchos años, pero para quienes ya tenemos unos años, es recordado por un papel, bueno, un personaje muy severo, muy austero, pero con humor, con mucho humor, en una serie televisiva de los 60, que en España se vio un poco después, finales de los 60, primeros de los 70, por eso te digo que a ti probablemente no te sonará, que era El agente de Cipoll. El agente de Cipoll era una serie, bueno, de espías, muy particular, blanco y negro, claro, lógicamente, que en aquellas primeras televisiones que evocábamos hace una semana, pues salía con este actor. Puedo contar como batallita personal en mi familia, mis hermanos, le llamábamos cara de perro, a ese actor cara de perro. Tenía así una cara, unos mejillas un poco caídas, y por lo tanto sí parecía un poco un setter, ¿no? Bueno, el libro es fantástico, el libro ya dejando atrás las referencias genéricas de la película, el libro es formidable, como siempre, tapas duras, muy bonito, estupendo para regalar, esta colección es inabarcable, tiene ya solamente la colección el libro del X aniversario, esta tiene ya unos 50, 60 títulos, ¿no? Luego está la otra colección que es la de, bueno, el universo de. Y ahí teníamos el universo de un director, presentamos hace unos meses el universo de Catherine Hepburn, de Billy Wilder, el universo de Hitchcock también, etc. Bueno, lo interesante son lo mucho que se aprende, y esta reivindicación que yo hacía hace unos días y hago constantemente en mis clases, ¿no? de lo bonito que es saber, ¿no? Del afán por saber, de aprender cosas que enriquecen nuestra mirada. Entonces, claro, son análisis exhaustivos sobre cualquier extremo que puedas imaginar relacionado con la película. Entonces, en un repaso que necesariamente tiene que ser... Bueno, yo creo que hemos sido muy privilegiados los que tenemos ya una determinada edad, porque hemos recibido estímulos culturales maravillosos. Yo creo que ahora no es tan bonito. Yo creo que no es tan Claro, bonita es que la cultura ahora. eso... No solamente es que entonces la programación de la única televisión pública, las dos, primera y la segunda, la 1 y la 2, fuera la única opción cultural
digamos, o de entretenimiento incluso, no le pongamos el énfasis de lo cultural, ¿no? Que puede resultar disuasorio, ¿no? La única opción de entretenimiento, porque no había, por supuesto, ni internet ni otras alternativas, uno veía la televisión, ¿no? Pero es que además las programaciones de aquellas cadenas Eran muy buenas. eran muy buenas, eran muy buenas. Yo vi ahí todo cine negro de los 40, de los 30 y 40, todas las comedias de Hollywood de aquella época. Grandes, digamos, gran parte de la filmografía de, digamos, los directores de la Nouvelle Vague, del neorrealismo italiano. Es decir, uno llegaba o se impregnaba en su juventud, evidentemente, tenía que tener un mínimo de interés por el asunto, de los grandes logros de la historia del cine, que por supuesto estaban todas las películas del cine mudo, se veían en televisión española Buster Keaton, Charles Chaplin, por Los supuesto en hermanos otro plano, Mars. los hermanos Marx, por supuesto, ¿no? En otro plano decía el gordo y el flaco, Laurel y Hardy, ¿no? De manera que, claro, una visión completa de la historia del cine forma parte de nuestra naturaleza, de la mía. Yo soy aquel que veía, entre otras cosas, aquel que veía las películas. Por tanto, a mí me entusiasman. Y ahora que las vuelves a ver, además con un aparato documental que te hace ver cosas que entonces, en tu inocencia, en tu ingenuidad, no percibías, te quedaba la huella, digamos, el recuerdo, ¿no? De aquellas películas que te impresionaban. Rebeca, que yo la vi 50.000 veces, te impresionaba. El terror, no le llamabas thriller entonces, ¿no? Pero toda aquella dimensión enigmática, el miedo que inspiraba el personaje del ama de llaves. Pero es que ahora hay una lectura adicional que enriquece tu visión sabes muchas cosas leyendo este tipo de libros y ese mismo entusiasmo, esa misma pasión por el saber, yo quiero transmitirla muy modestamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Entonces, por contar por encima algunos de los capítulos de los que habla el libro, hay un análisis sobre los dos grandes temas de la película y en realidad de Hitchcock, de su filmografía, que son los trastornos psicológicos y la muerte. Hay apuntes, todo esto es un capítulo inicial a modo de introducción en donde, bueno, va planteando los hilos que luego en capítulos autónomos se van a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, hay apuntes sobre la confluencia afortunada de tres personajes. Hitchcock, Daphne du Maurier y el productor David O. Selnick, ¿no? De lo que el viento se llevó, ¿no? Sí, es el que los vientos se llevó y además está enfrascado en lo que el viento se llevó. Se nos cuentan las trayectorias de los tres para llegar a ese punto de encuentro, una coincidencia temporal un poco afortunada, ¿no? Es un capítulo subyugante, La ruta hacia Manderley se llama, en donde bueno, se analizan dónde estaban los tres en ese momento y por qué acabaron coincidiendo, ¿no? Luego también hay notas sobre la adaptación para la radio de la novela, que fue previa a la película y que hizo, sorpréndete, Orson Welles en 1938, ¿no? Luego también hay otro capítulo que se llama Un inglés en Hollywood, que nos cuenta las vicisitudes del desembarco de Hitchcock en Estados Unidos, tras su etapa inglesa. Se recorre ahí la trayectoria del director también. Hay otro capítulo sobre las curiosidades del rodaje, no exento, como anticipaba hace un rato, de conflictos. Porque, claro, estos son cotilleos, pero cotilleos relevantes, ¿no? Porque además van a tener repercusión en la película luego. Por ejemplo, Laurence Olivier quería que fuera su mujer era Janet Leigh, la protagonista. Y bueno, ahí se produce, y bueno, claro, John Fontaine, en definitiva, protagonista final, se sentía intimidada por el hecho de que en realidad no era querida. La que era querida por la producción, pero también por su partener en la película, era Janet Leigh. Por tanto, ahí se establece una especie de paralelismo que el libro explora, un juego, diríamos, metacinematográfico, porque en realidad la protagonista de la película está atemorizada por una Rebeca que simbólicamente no solamente es la Rebeca, primera mujer de Maxine de Winter, es Janet Leigh, la mujer del actor que encarna a de Winter, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Hay un capítulo que se llama Un productor con mayúsculas, que habla de la historia de la muy controvertida, muy triunfante carrera de David O. Selnick, ¿no? Se nos dice en un momento determinado que la O no significa nada, confiesa el propio productor, se lo confiesa al director, ¿no? Y ahí se exploran las tres reglas férreas
que mantuvo Selznick en sus producciones, ¿no? Un control exhaustivo de los 1001 detalles que intervienen en la creación de una película. Era un productor muy intervencionista. Hay productores que ponen el dinero y casi Y se se quitan del dejan de medio. lado, pero no es el caso. Luego, una integración completa en el proceso, y luego sí una creación de un estilo. En todos los productos Selznick hay una marca y también se analizan en ese capítulo. Hay otro capítulo centrado en Joan Fontaine, La esposa sin nombre, se titula. Fue la única mujer que ganó un Oscar en una película de Hitchcock, pero no por Rebeca, sino que fue luego, al año siguiente, por Sospecha. Se nos analiza cómo ella, la mujer, Joan Fontaine, tenía preferencia por papeles de mujeres algo frágiles, acordes con su propia Con el físico que vulnerabilidad. tenía, sí, con su Claro, físico, rubita, claro, un físico también. delicada. Claro, efectivamente, ¿no? Y luego cuenta el sinvivir del rodaje, ¿no? Porque la manipulación, bueno, uno más, ya hemos hablado muchas veces aquí de Hitchcock, la manipulación consciente del director para llevarla al extremo en la caracterización del personaje, exagerando él ante ella su mala fama de viejo verde, provocándole momentos de ansiedad que la hacían vivir en el rodaje aterrorizada, muy incómoda. Les decía que no caía bien al resto del reparto para incrementar su angustia y, por tanto, que diera mejor el papel, ¿no? Hizo que el equipo entero se peleara, insinuaba que Laurence Olivier a ella la detestaba, precisamente porque había dejado de lado a su mujer, ¿no? Hitchcock llegó a darle un bofetón, cosas que hoy, claro, son imaginables, ¿no? Para que ella, para ponerla en situación, ¿no? Y para conseguir que el llanto que iba a mostrar en una determinada escena resultara creíble, ¿no? Pero luego con intromisiones, claro, intolerables, ¿no? En su vida privada, ¿no? La despreciaba por la mediocridad de su marido en la vida real. Hay frase literal en el texto que nos dice, le dijo Hitchcock a ella, es que no podías aspirar a más. Es decir, insultante, humillante, denigrándola. El clima, se habla del clima de tiranía moral, en palabras de la propia Joan Fontaine, que sufrió la explotación también, esta ya jurídica laboral, por parte de Selznick, con contratos. Esto era muy común en el Hollywood de la época, contratos leoninos, ¿no? Contratos que las mantenían atados a los intérpretes a una productora durante mucho tiempo. Y claro, en el caso concreto de Joan Fontaine, con salarios inferiores a los resultados económicos de las películas que protagonizaba, ¿no? Entonces, también como curiosidad, como sabes, y quizá aquellos de nuestros oyentes más cinéfilos saben que Joan Fontaine y Olivia de Havilland eran hermanas. Olivia de Havilland era la protagonista de Mi prima Rachel, ¿no? Se analiza también la enemistad entre ambas. Olivia de Havilland estuvo siempre en un plano muy por encima de Joan Fontaine, accedió a mejores papeles. Claro, la atadura contractual de Joan Fontaine la condicionó un montón mientras su hermana crecía y prosperaba en papeles extraordinariamente destacados, ¿no? Hay también un apunte, no sé si en este mismo capítulo o en otro, muy interesante, un poco rebuscado, acerca de la consideración del personaje de ella, de Joan Fontaine, en la película, como una referencia para el pensamiento feminista. Y ahí el análisis se adentra en una lectura psicoanalítica con notas sobre la posesión, los celos, la persecución, la paranoia, la histeria, la angustia sin explicación. Y ahí sí que lo que es interesante es que, más allá de que pueda resultar algo delirante una interpretación tan desmesurada, sí que se apuntan cómo Hitchcock desarrollaba estos aspectos con movimientos de cámara muy sutiles que resaltaban la opresión femenina y que en realidad desde estas lecturas convierten la trama de la historia en una cuestión de poder realmente, ¿no? De poder también entre sexos, ¿no? Hay un capítulo sobre Laurence Olivier, claro, con una historia personal que también repercute en la película, ¿no? Porque, claro, se casó Con Janet Jan Leigh, Leigh, ¿no? que yo no Y sabía que habían sido matrimonio, la sí, actriz muy de conflictivo. Psicosis, era el papel más conocido, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente, ¿no? Muy conflictivo porque ambos llegan a ese matrimonio, al parecer, de divorcios, de sendos divorcios, y bueno, para ella en particular, el divorcio se vive peor. Durante un tiempo antes del divorcio, pues tuvieron esa relación y por tanto, desde el punto de vista de la mujer, la condición de adúltera en aquella época era más difícil de sobrellevar que para un hombre. Una carrera accidentada, la de ella, con crisis nerviosas, con depresiones, con trastorno bipolar.
con una vida personal muy desgraciada, que acabó confluyendo, y eso se nos cuenta en ese capítulo, abortos, la muerte por tuberculosis, ¿no? Luego hay otro capítulo, Todos los caminos llevan hasta Maxim, en donde se analizan estos actores y actrices secundarios, eh, eh, bueno, relevantes quizá para quien tiene más curiosidad por esta historia menor, lateral, digamos, del cine, ¿no? Hay otro capítulo sobre la obra de Daphne du Maurier y el reflejo en el cine, donde también se comentan bueno, curiosidades sobre la traslación cinematográfica. Ahí hay algunos aspectos que merece la pena resaltar, ¿no? Por ejemplo, los cambios que en esta película introduce la censura en relación con el texto literario. Hay fundamentalmente dos. La explicación de la muerte accidental de la primera señora de Winter, y no diré más porque no quiero entrar en ese terreno, que cambia, difiere de la novela a la película. Y luego también hay un médico en la novela, que es el papel que en la película hace este Leo Carroll, que es un médico abortista en la novela, y por lo tanto alude a un aspecto de la trama que no voy tampoco a profundizar, pero que en la película se Es un edulcora. oncólogo, ¿no? Claro, en la película ya es bueno, un doctor convencional, formal, y por lo tanto no tiene esta condición en la época más oscura, más prohibida, más hasta diríamos marginal de un médico que practicaba abortos, ¿no? Hay otro capítulo se titula La dama desconocida, que es sobre esta Judith Harrison, la actriz que protagonizó el papel de la señora Danvers. Con curiosidades también que uno no puede, bueno, sí, quizás se puede intuir en el texto literario, ¿no? Tampoco digo gran cosa, ¿no? Bueno, de un modo un poco pedante se habla de que el personaje de la ama de llaves representa la otredad amenazante, en expresión realmente un poco pomposa, pero sí que es curioso el análisis de la homosexualidad latente en el personaje de la ama de llaves. Es decir, bueno, parece evidente, hay muchos indicios, tanto en la novela como en la película, bueno, de una digamos, excesiva, quizá, sintonía de un amor, podríamos decir, por lo tanto, entre la ama de llaves y la primera señora de Windsor, ¿no? Rebeca, ¿no? Pero es curioso que eso que podría intuirse o que pueden ser esbozos o apuntes ligeros en la novela y también en la película, solo sugeridos, llegó al censor, ¿no? Porque la PCA, que era bueno, pues, el organismo encargado de controlar los códigos de censura en la época, el código Hays, ¿no? Hay un documento, y se nos cuenta en la novela, perdón, en la novela, en el libro, un documento en el que se dice literalmente: no debe haber sugerencia alguna de una relación pervertida entre la señora Danvers y Rebeca. Por lo tanto, bueno, es verdad que los censores tienen un grado de paranoia sobresaliente, ¿no? Que ven riesgo o sombra de pecado en cualquier detalle trivial, ¿no? Pero es evidente que esos indicios se ven, esas sugerencias están en el texto, hasta el punto de que la censura, a la hora de pasar esto al cine, dice: cuidado, traten ustedes el personaje como quieran, pero que se evite cualquier sombra de sospecha en relación con esa posible relación homosexual, ¿no? Hay capítulos también dedicados a los aspectos técnicos de la película. Hay uno dedicado a Frank Westman. Frank Westman se titula del cabaret a Hollywood. Fue un compositor huido del nazismo. El primero en la historia en lograr 2 Óscares consecutivos, en años consecutivos, por El crepúsculo de los dioses, del que hablamos aquí también cuando hablamos de Billy Wilder hace años, y por Un lugar en el sol, de George Stevens. Y luego además tuvo 4 nominaciones más: Sospecha, de Hitchcock, El extraño caso del doctor Jekyll, bueno, otras películas. Hay otro capítulo titulado Ropas y ropajes, que se ocupa de este Lyle Weller, uno de los grandes directores artísticos del cine clásico. 5 Oscars, Lo que el viento se llevó, entre ellos, y luego 17 nominaciones más, Rebeca entre ellas también. Esa ambientación, esos decorados a los que hablaba, ese mobiliario, ese entorno. También la fotografía es muy interesante, en blanco y negro, muy parecida, un poco expresionista, a la que veremos en la posada de Jamaica y la que se podía ver en Mi prima Rachel, ¿no? Hay un estudio, La loca en el ático, sobre el romance gótico en Hollywood. Y luego, como apuntabas hace un momento, en relación con un tema que apuntabas hace un rato, hay un último capítulo, creo que es el último, muy interesante, sobre las numerosas versiones y recreaciones derivadas de la novela, ¿no? Series, películas,
pastiches también, pero con Rebeca como referencia. Entonces, bueno, quedándome con esta idea tuya del principio, ¿no? Bueno, de presentar ofertas muy, muy variadas, muy numerosas, ¿no? Pues también hoy es así. Una novela principal, Rebeca, un libro sobre la película en sí misma, de paso, de refilón, mi prima Rachel, también novela y también película. De manera Muy que, bien. bueno, entonces, tiempo de sobra vamos a tener por delante para Sí. poder acercarnos Y a nos cualquiera de que estas eso opciones. es. Y tiempo también nos queda para un último, para el fragmento y también para que nos comentes con qué música vamos a despedir el programa. Bueno, la música es un fragmento breve, una parte de la banda sonora, de título inequívoco, Manderley. Es la música que suena de fondo en la presentación de la inquietante mansión de Cornualles, ¿no? Ujú. Y el texto es muy revelador, un texto en el que queda de manifiesto ese opresivo influjo que el fantasma de Rebeca ejerce sobre la desdichada segunda señora de Winter. Por cierto, a propósito de Rebeca, la novela mantiene el título original, con dos Cs, Rebeca, mientras que el libro sobre la película ya juega con el título de la película en castellano, Rebeca con una sola C, ¿no? Bueno, como mera curiosidad. Entonces, un texto en donde se va a ver perfectamente este estado de angustia, de sufrimiento, de tortura psicológica que sufre la protagonista ante la omnipresencia de Rebeca, la primera señora de Winter. Pues nos quedamos muy atentamente escuchándote, Alberto, cuando tú quieras. Él no me pertenecía, pues pertenecía a Rebeca. Aún pensaba en Rebeca, y nunca me querría a causa de Rebeca. Ella aún estaba en la casa, como había dicho la señora Danvers, en el cuarto del ala oeste, en el gabinete, en la galería, en el vestíbulo. Hasta su impermeable estaba todavía colgado en el cuarto de las flores. También estaba en el jardín y en el bosque, y allá abajo en la casita de piedra junto a la playa. Sonaban sus pasos en los corredores, y sus perfumes flotaban en las escaleras. Los criados continuaban obedeciendo sus órdenes, y nos daban de comer las cosas que a ella le gustaban. Sus flores preferidas llenaban las habitaciones. Allá, en los armarios de su cuarto, todavía colgaban sus vestidos, y sus cepillos sobre su tocador, sus zapatos bajo la silla, y el camisón en su cama. Rebeca continuaba siendo la señora de Manderley. Rebeca era aún la señora de Winter. Yo no tenía nada que hacer aquí. Había llegado, entrando a ciegas, como una intrusa en un terreno vedado. ¿Dónde está Rebeca? Había preguntado la abuela de Maxime. Quiero que venga Rebeca. ¿Qué habéis hecho con Rebeca? A mí ni me conocía ni me quería. ¿Por qué iba a quererme? Yo era una desconocida. Yo ni pertenecía a Maxime ni a Manderley. ¿Y Beatriz? ¿Cómo me miró de arriba abajo el día que me conoció? Francamente, sin disimulos. ¿Eres tan diferente de Rebeca? A Frank, reservado, azorado, cuando le hablé de ella, le molestaron mis preguntas tanto como a mí. Pero cuando contestó la última que le hice al acercarnos a casa, me dijo con voz grave y pausada: sí, era la criatura más bonita que he visto en toda mi vida. Rebeca, siempre Rebeca, fuera donde fuera, en Manderley, me sentase donde me sentase, incluso en mis pensamientos y sueños, allí me encontraba con Rebeca. Ya la conocía, con sus piernas largas y esbeltas, sus pies pequeños y estrechos. Era algo más ancha de hombros que yo, y con unas manos llenas de destreza. Estas igual manejaban la rueda del timón que sujetaba un caballo. Eran manos que sabían arreglar flores y construir modelos de barcos, y escribir a Max de Rebeca en la hoja blanca de un libro. Ya sabía también cómo era su cara, pequeña, ovalada, de tez blanca y sin mácula, con un magnífico pelo negro. Conocía su perfume y podía adivinar su risa. Si la hubiera oído entre mil otras, hubiera reconocido su voz. Rebeca, siempre Rebeca. Jamás me libraría de Rebeca. Muy bien.